compartir la pantalla. Listo, compartimos. Y hoy vamos a ver el funcionamiento práctico del PLC. Sí, Acosta. Bueno, dale, avísame cuando entras. Dale. Entonces, vamos a ver mientras Acosta se vuelve a reiniciar un poquito cómo era. Esto es sacado de los manuales que se dedican al Siemens. Habíamos hablado la vez pasada de que el PLC tenía tres cuerpos principales. Uno que era la CPU, donde tenemos la CPU propiamente dicha, o sea, la memoria junto con el procesador, los elementos de comunicación, los bus de comunicación o bus, como le dicen los ingleses, los tres bus. Tenemos bus de datos, bus de datos, y las comunicaciones, la fuente de alimentación, la interfaz de entrada y la interfaz de salida. Esto es todo lo que ustedes ven en una placa de una computadora común. Después tenemos la bornera donde entran las señales de los sensores o las entradas, que en el Siemens la vamos a marcar con la letra I de input, y las salidas, que en los PLC está con la letra O de output, en la línea Siemens está con la letra U. Esto después vamos a ver un poquito cuando empecemos a ver el PLC propiamente dicho, cosa que después podamos instalar un PLC cualquiera, tener una idea de cómo funciona. O sea que vamos a hacer clase, profe, vamos a hacer proyecto en casa o en casa. No te escucho. ¿Vamos a hacer proyectos en casa o en clase? No, en clase conmigo, olvídenlo, va medio complicado, por la edad. O sea, para que yo pueda llegar a ir a clase va a pasar un tiempo importante. Bueno, continuemos un poquito con esto. La interfaz de entrada que se ocupaba de adaptar las señales provenientes de los elementos que captan, o sea, de los sensores, que son, acuérdense, que son las llaves, límite de carrera, sensor de proximidad, presóstatos, sensores fotoeléctricos, etc. A niveles que la CPU, y dale con esto, la CPU, o sea, tanto la memoria como toda la parte de procesación, de proceso, lo pudiera interpretar y obviamente ejecutar el programa. Una vez que se ejecutaba el programa, lo enviaba a la interfaz de salida. La interfaz de salida se encargaba de transformar esa señal, que normalmente es binaria, y se lo enviaba o generaba una imagen a la salida, cosa que los actuadores tomaban esa señal y hacían lo que, de acuerdo al programa que el usuario le había incorporado, tenía que ejecutar. O sea, ingresa la información, la procesa y ejecuta el programa de lo que nosotros tenemos a la entrada. Es muy sencillo, todo lo que era básico ya lo vimos, el watchdog, los ciclos que tiene de trabajo. Después dijimos que los PLC se podían clasificar en compactos o modulares de acuerdo a la construcción, pero también se pueden clasificar en base a la capacidad y cantidad de entradas y salidas. Eso es muy importante. Es más, generalmente lo primero que vamos a emplear es, ¿qué tengo que utilizar? Y ¿cómo voy a empezar a analizar el PLC? Y lo primero que voy a buscar es qué cantidad de entradas y qué cantidad de salidas. Más allá, después tengo que ver qué tipo de entrada y qué tipo de salida. Pero en principio, ¿cuántas entradas tiene que tener y cuántas salidas tiene que tener? ¿Se va entendiendo esto? ¿Lo puede repetir, por favor? Porque se le cortó un poco. Sí, por favor. Para poder comprar un PLC o para empezar a trabajar sobre un PLC,
Lo primero que tengo que tener en claro es qué cantidad de entradas voy a emplear. En principio es eso, cantidad de entradas. Por ejemplo, voy a ver un proyecto del cual yo tengo, que tengo que hacer. Déjenme un cachito, voy a salir de acá. Me voy a ir a mi carpeta. Una práctica situada. A ver. Acá tengo un proyecto. Esto es, entra un producto a una cinta de trabajo. Ni bien entra, la tengo que detectar. Cuando la detecto, un cilindro, un pistón neumático, hidráulico, depende de lo que necesito, le va a avisar, abre la puerta de entrada, pasa acá automáticamente, se activa el calentador, censo acá la temperatura que tengo que tener es 125, 10 grados más, 10 grados menos. O sea, en 115 se tiene que activar el calefactor, en 135 el calefactor deja de trabajar. ¿Se entiende eso? Cuando llego acá hay un sensor que me marca que se situó ya la cinta sigue trabajando, sigue corriendo, viene el paquete, entró al lugar donde tiene que calentarse por algún motivo, se frena, o sea, el sensor que está acá adentro me indica, llegó el paquete, llegó el producto, automáticamente para la cinta, se cierra la puerta de entrada, se mantiene un tiempo determinado para que se haga el proceso de temperatura que tiene que hacer ese producto, cualquiera sea, supongamos son 15 segundos que tiene que estar ahí, está 15 segundos, cuando se termina ese tiempo, este cilindro levanta la puerta de salida, se pone en marcha la cinta, una vez que se levantó la puerta y llegó hacia arriba, se pone en marcha la cinta y automáticamente sale el producto. Cuando llega acá, el sensor le avisa, párate acá, ¿para qué? Para que venga algo, un elemento, ya sea un elemento automático o un claro o un operario, no interesa qué, y saque el producto. O pase a otra cinta y haga otro elemento de producción. Mientras tanto, acá está entrando otro producto. Acá ya entró un producto, lo que no va a hacer es que entre hasta que no termine. Entonces, así... Proceso continuo. Eso es un proceso continuo. Si fuera un proceso que vamos poniendo en la medida que yo voy terminando, bueno, eso ya es un proceso discontinuo, pero de cualquier manera, cada vez que sense, se va a producir todo este proceso hasta que llega acá y alguien lo retira. De alguna manera lo retiran o continúa otro proceso. ¿Se entiende? A esto yo tengo que generar cuántos sensores voy a tener. Y veamos así a simple vista. Un sensor que me detecta el paquete. 3. 1. 2 que me indican en qué nivel está el pistón, el cilindro. Si está expandido o está en posición de retracción. O sea, si la puerta está abierta o la puerta está cerrada. Ahí son 3. Llego acá, tengo 2 más. El que detecta el paquete y el que detecta la temperatura que está dentro de este horno. Este horno siempre tiene que estar entre 115 y 135 grados. La temperatura que necesita el cuerpo, este producto, es 125 de promedio, o sea, no más menos 10 grados. Profe, perdón, puede ser que haya un termo... Esto es una termocupla o algún elemento térmico. Y el otro es más jodido, que ese todavía lo estoy tratando de investigar, porque no puedo poner cualquier cosa que se me va a quemar a 135 grados, es una temperatura importante. Entonces, le estoy diciendo cómo saco yo, qué tengo que hacer. Entonces acá tengo ya 3 sensores, más 2 son 5. Más 2 que tengo para que me diga que la puerta de salida, de entrada está abierta, son 7. Sale y cuando llega acá son 8. O sea, tengo 8 sensores. ¿Y 8 sensores qué son? En binario. Una palabra de
un byte, 8 bits, que tengo que tener en condiciones. Por lo tanto, tengo que tener como mínimo 8 entradas. Vamos a ver la cantidad de salidas que tengo que tener. Dijimos 8 entradas, vamos a ver la cantidad de salidas. Una es la que mueve el motor. Con una sola alcanza porque energizo o dejo de energizar. 2. Enciendo la resistencia o la apago. Con eso son 2. 3 y 4. Necesito darle aire para que suba, que va a entrar por acá, para que suba el pistón, o sea que el pistón acá se retraiga y me levante la puerta. Dijimos 2, 3, 4 para que el pistón vuelva a salir. Otras 2 más son 6. En principio necesito 6 salidas. Entonces tengo que tener en cuenta que necesito 6 salidas. Después, Profe, ¿puede replantear esto de las 6 salidas de vuelta? Sí, por supuesto. Acá necesitas un motor que mueva la cinta, ¿correcto? Ese es un actuador. Sí. El actuador va a ser el motor. El segundo actuador es la resistencia, que va a calefaccionar. Es fácil, prendo o apago. El sensor va a decir cuándo prendo y cuándo no apago. El metálico del que sensa la temperatura le va a indicar cuándo está una temperatura, cuándo está la otra. O no, por ahí lo tengo que hacer con algún... Depende de lo que yo voy a utilizar en PLC, qué sensor voy a utilizar. Con esto tengo 2, dijimos, ¿no? O sea, una mueve el motor de la cinta, 2 prende el calefactor. 3 mueve el cilindro, pero el cilindro en realidad siempre es conveniente, si es hidráulico o neumático, depende de la puerta que tengamos, conviene que manejemos un cilindro de doble efecto, o sea, ingreso aire, vuelve, ingreso aire, sale, o sea, ingreso aire acá, se retrae, ustedes, bueno, no sé si vieron en neumática el año pasado y el anteaño, si no, bueno, veremos qué podemos ver este año, y si inyecto aire acá, o líquido de presión, el cilindro sale. El hidráulico y neumático trabajan parecidos, la diferencia es que uno se maneja por aire, y el otro se maneja por fluidos. La ventaja que tiene el neumático de aire es que puede hacer, o sea, puede levantar fuerza, se puede hacer mucha fuerza. Si la puerta no es muy pesada, un neumático importante lo hace. Y nada más que eso. Entonces, vamos a necesitar en realidad tener 2 actuadores, en realidad 2 solenoides que actúen una válvula. Eso, por eso tengo que entender que tengo 2 salidas previstas para este cilindro y 2 salidas previstas para este cilindro. ¿Se comprendió eso? En realidad no es una, acá son 2 y acá son 2. En todo caso, después, cuando hagamos una práctica, les muestro cómo es eso. Pero por ahora entiendan... Para la entrada y para la salida, ¿no? Claro, una para empujar el cilindro hacia afuera, otra para traerlo. Punto. Una para levantar la puerta y otra para bajarlo. ¿Se entiende? Para eso, sí. O sea, supone que tengan un motor que tenga que dar 2 vueltas. O sea, que tenga que ir y volver. Que gire para un lado, que gire para el otro. Ya no necesitas una sola salida, necesitas 2 salidas. Una que haga el giro a la derecha, otro que haga el giro a la izquierda. En el cilindro necesitas lo mismo. Uno que te mande el cilindro hacia afuera y otro que te lo mande para atrás. O sea, que lo traiga. ¿Se entiende esto? Profe, en todo caso, si queríamos revertirle el sentido del motor, vendríamos a necesitar ya necesitas invertir la polaridad. Otra salida más, exacto. Necesitarías en vez de una, ya 2. Y no te cuento si el motor es trifásico, necesitas 4. ¿Por qué? Porque el trifásico tenés que arrancarlo, si es trifásico de cierto peso, de cierta potencia, tenés que arrancarlo en estrella triángulo. Por lo tanto necesitas una electroválvula, un contactor para que haga la estrella y luego un contactor para que haga el triángulo. Y el triángulo ya trabaja, esto es para otra cosa. Bueno, por ahí para acá, si esto fuera muy pesado, acá necesitas un bruto motor de
estrellado en un trifásico, y entonces sí estás trabajando, y como este recorrido es largo, es un tren de laminado, entonces ahí sí arrancás el tren en estrella para que no se vaya a la miércoles, no vuela a la miércoles la instalación, y luego una vez que pasó y ya se estabilizó la velocidad nominal, o llegó a un 70% la velocidad nominal del motor, pasas a triángulo, que es normalmente la conexión típica de un motor trifásico. Bien, entonces dijimos 1, 2, 4, 6 salidas, o sea, yo voy a necesitar un PLC que tenga 8 entradas y 6 salidas. Esto sería algo típicamente digital. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer un análisis? Si yo, por ejemplo, en vez de tener un transductor, tengo solamente un sensor de presión, de temperatura, voy a tener que agarrar y conseguir un PLC que tenga una entrada analógica y que me permita tomar, o sea, que tome esa temperatura analógica, esa señal analógica, que adentro del PLC le haga la conversión analógica a digital y que la transforme en una señal que el PLC la puede, o sea, la CPU la puede procesar. Recuerden, la CPU procesa, o sea, perdón, el procesador, el microprocesador, el microcontrolador, procesan señales binarias, unos y ceros, o niveles, estados de nivel. Por lo tanto, yo necesito convertir esa señal analógica en una señal digital. Para eso, hay PLC, la mayoría, los PLC industriales, los buenos PLC, generalmente tienen, si no es directo en su propia CPU, en su cuerpo principal, traen elementos adosados, que se pueden adosar, que tienen entradas analógicas y salidas analógicas, o ambas. Generalmente vienen por separado, o generalmente, algunos vienen por separado, otros vienen con mezcla. Por lo general se busca que estén, lo ideal es que estén separados. Es más caro. Profe, Sí. disculpe, pero ya me mareé un poco. Cuando hacemos referencia a analógico, mareado, así que quédate tranquilo. Contame. cuando hacemos referencia a analógico y digital, ¿me puede explicar los tipos de señales? ¿Cómo es eso? ¿Cómo no lo saben eso? Bueno, te lo explico por las dudas. Se supone que ya lo saben del año pasado, o del anteaño. A ver, conversores tienen que haber visto el año pasado. Si no, este año deberían, no sé si... Lo sabemos de cuarto, profe. Estaba hablando como para qué tiempo. Yo no entiendo para qué hablas y va a la boludeces. Me estás cagando pedo. Escuchadme, por las dudas, para aquel que no lo sabe. Nosotros no les voy a explicar cómo funciona básicamente, no. Les voy a explicar. Cuando vos entras a una señal digital, ya sea las señales de temperatura, es una señal que varía ¿en qué? En función del tiempo. O sea, la temperatura va calefaccionando, el aire se va calentando en una proporción, en un periodo de tiempo. No es algo que es recto. No, va teniendo puede ser una parábola, puede ser rectilíneo, pero va aumentando su valor. Entonces, eso es analógico. Y después cuando cae se enfría y depende de la velocidad, si la puerta se abre, si la puerta se cierra, puede caer la temperatura más abruptamente o mucho más lento. Eso es relativo. Normalmente uno lo que se busca habitualmente, yo al menos lo que busco es conseguir transductores que me permitan, que son mucho más sencillos, que ya vienen, a muchos termómetros ya vienen, se calibran directamente, lo coloco, lo dejo calibrado y ahí hago el control. ¿Por qué? Porque primero los conversores analógico-digital de los PLC tienen una limitación, no son súper, o sea, no puedo, si yo necesito que sea muy preciso y yo prefiero tener ese sensor previamente ya, o sea, traducido, o sea, con un transductor, recuerden, la diferencia entre el sensor y el transductor, que el transductor ya me entrega la señal que yo necesito.
para poder trabajar, si es necesaria digitalizada. Entonces, a ver, pero aún así todo me va a entregar ese transductor, a lo mejor como mínimo me va a entregar 2 señales, una cuando está, o mismo me va a habilitar, me va a entregar un 1 o un 0, entonces con una señal sola estoy bien, entonces digitalizo, entonces voy a tener prendido o apagado. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Después esto, cada señal que nosotros trabajemos vamos a tener que analizar qué pasa si esa señal está por encima y la apago, si esa señal está por debajo, cómo la tengo que analizar. Eso requiere un análisis distinto, que es de sensado. Lo vamos a ir viendo con el uso. Cuando empecemos a hacer proyectos, van a tener que empezar a ver qué cosa, o sea, el proyecto puede ser que básicamente es muy básico dentro de todo. Vamos a tener alguno más básico que esto, obviamente, al principio, pero la idea es llegar, por lo menos llegar a un proyecto como este. Cosa de que ustedes puedan resolverlo y hacerlo funcionar con algún simulador. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Alguna duda de cómo es lo que... O sea, una vez que determinamos qué entradas vamos a tener, si son entradas, todas las entradas van a ser digitales porque usamos transductores, o hay entradas, vamos a decidir que o sea, por ahí no se justifica tener un bruto elemento de sensar la temperatura que venga con un transductor, con el precio que puede salir, y por ahí con una termocupla común, la conecto directamente al PT, ahora después van a ver que los Siemens tienen un módulo que permite regular eso de una manera tal, y ya me toma la señal analógica y no tengo que andar gastando en nada raro, porque con la temperatura más o menos yo puedo manejarme, siempre que no sean cosas muy precisas. Donde hay precisión, se requiere tener un elemento externo que sea de muy, pero muy preciso. Profe, disculpe, ¿Sí? me meto 2 segundos porque me están escribiendo por mensajes privados. El comentario no iba para usted, sino que iba para el alumno Gruben. Bueno, usted todo bien, explica muy bien, pero... No, está bien, tampoco no, estaba riéndome, o sea, porque yo no lo veo, no sé lo que están haciendo, por lo tanto lo tomé como un comentario personal. No me ofendo porque lo siento como cargado, o sea, como una humorada, o sea, no me jode. O sea, yo también las hago, o sea, la idea es justamente que la clase no sea algo, no es acartonado, las clases tienen que ser dinámicas en lo posible y lo más agradables posible. Tampoco la joda, pero me refiero que sean agradables o que sean la posibilidad de entender. Y bueno, a veces a mí me cuesta, o a ustedes le puede costar, a alguno de ustedes le cuesta un poco más y uno se ríe, pero en realidad la idea es que lo terminen entendiendo todos. ¿Está claro? Que todos entiendan el concepto. Después cada uno en su práctica situada pondrá lo mejor y los que estén mejor lo van a hacer más rápido y los que no estén mejor lo van a hacer igual, les va a costar, pero sobre eso seguro van a aprender. Siempre recuerden, la idea es aprender sobre los errores y si no podemos sacarlo del error tenemos que aprender también. Todo tiene que ser positivo, no puede ser que todo sea negativo. Hay cosas que son fáciles y otras que a algunos se nos complica. Escúcheme, a mí me pasa lo mismo y ya tengo unos cuantos años caminando. Bien, entonces, entradas podemos tener analógica y digital. Eso va a depender del tipo de PLC que voy a llamar. Después tengo lo otro, a las salidas. Y, a ver, ¿qué pasa si yo quiero que el motor empiece a arranque a una velocidad y termine con otra? Yo al motor lo puedo arrancar con un variador de velocidad. Y entonces ya no voy a poner una salida digital, voy a tener que poner una salida analógica o una salida analógica que a su vez va a estar en un ¿cómo se llama? Variador de velocidad, o mismo los PLC actuales, algunos ya vienen incluso con ese sistema, esto estamos hablando ya muy profesionales, pero los PLC comunes, que son más accesibles, no lo tienen, y los más antiguos tampoco. Pero hay hoy PLC
que hacen prácticamente todo esto que yo les estoy diciendo, reemplazan un montón de elementos, incluso en el arranque suave, que se le llama, porque un motor arranca, depende de la fuerza, arranca más fuerte o no. Normalmente lo que se hace hoy de los trifásicos, ya ni siquiera poner estrella triángulo, le conectan un variador de velocidad y el variador de velocidad se encarga, ustedes lo programan y se encarga automáticamente de hacer el arranque como tiene que ser, suave. ¿Alguien quería decir algo? Profe, acá se va a conectar José, le estoy avisando, dentro de un rato lo puede aceptar. Para que lo veo, porque estoy medio afuera. ¿Quién está conectándose? José me dijo que se va a meter en un rato. Bueno, cuando lo sienta o alguien me lo ve ahí que quiere entrar, me avisan. ¿Ustedes ven cuando alguien quiere entrar? Sí. Bueno, entonces cuando lo ve, alguno de ustedes lo ve, me avisa si le doy entrada, ¿sí? Por si no siento el ruidito de que está entrando, me avisan, ¿sí? Bien, sigamos. Bueno, entonces dijimos, tenemos, a ver dónde está la foto, acá está. Tenemos entonces que acá puede llegar a cambiar. Lo de la resistencia normalmente no, es una sola, o sea, la resistencia automáticamente se enciende y va, no hay problema. El motor sí puede ser algo que tenga que tener un arranque distinto. Y lo de los actuadores neumáticos hidráulicos también son muy, lo normal es usar digitales. La única diferencia acá, que podría ser analógico, sería la salida del motor. ¿Para qué? Para que el motor tenga un arranque suave y no tengamos que andar necesitando otro tipo igual el arranque del motor, bueno, el arranque del motor lo hace directamente por PLC, así que no hay problema. O sea, lo puedo arrancar, o sea, lo hace tiene una serie de conexiones, pero las conecta aparte. Bien, no vamos a introducirnos mucho, vamos a tratar de entender los rudimentos. Igual conmigo van a ver una parte del PLC, lo más avanzado, vuelvo a repetir, creo que ya lo dije en la clase anterior, corresponde lo más avanzado a instancias superiores. Nosotros vamos a ver lo principal, que es cómo enclavar, set, reset, que son las memorias, las marcas, que son una especie de memorias, cómo se pueden enclavar. Vamos a ver lo que es temporizadores, vamos a ver contadores, vamos a ver comparadores, que nos van a servir para comparar entre una cosa y la otra, y con eso vamos a tener, si podemos avanzar un poquito más, por ahí avancemos, pero no mucho más, porque lo básico es esto, y a partir de ahí ustedes pueden llegar a hacer cursos que los avancen de acuerdo a, o cursos, o mismo ustedes mismos investigando, si a alguno le gusta, pueden empezar a investigar y se pueden hacer un montón de cosas, o sea, como estos PLC de Siemens tienen la forma de programar a WL, que es como un assembler, nos permite llegar a hacer el move, el famoso move, o sea, mover de un lado al otro, o sea, se puede programar casi como un microcontrolador, hasta inclusive poder moverlo como entrar a moverlo como un microprocesador. Que es un poco más avanzado para ustedes, es un poquito chino básico, porque ustedes no están viendo assembler, eso se ve o se veía en la facultad, creo que todavía se está viendo. En las escuelas de la capital de la ciudad de Buenos Aires se ve algo de assembler, se ve porque es la mejor forma de entender, desde mi punto de vista en digitales, cómo se maneja un microcontrolador, cómo se puede acceder a una memoria. Hoy se accede por C, que también es bueno. Es más, en la provincia están jorobando con que usen Arduino. Nosotros somos técnicos electrónicos. Si bien pueden manejar perfectamente un Arduino, el Arduino agarran un librito y lo mueven. Pero si ustedes saben programar en C, después pueden programar Java, pueden programar lo que quieran y hacer interfaces, o bien programar bien a fondo un microcontrolador a buen nivel y a nivel de ingeniería. Obviamente después si hacen ingeniería pueden programar, o sea, saber algo de assembler y programar microprocesadores, que es mucho más potente, ¿no?
sea, el microcontrolador es la computadora ya encapsulada y el microprocesador es una parte de la CPU, todo lo demás lo tienen que agregar ustedes. Bien, con esto más o menos vimos lo que es entradas y salidas. Los PLC van a encontrar en el apunte. Los micro PLC, que se llaman micro PLC, tienen hasta 64, se catalogan, ¿no?, por la cantidad de entradas y salidas. Los micros se los conoce, o micro PLC como se les dice, algunos le llaman relé, ¿cómo se llama? Relé digitalizado. Esos tienen hasta 64 entradas y salidas. Los PLC pequeños, los tipo S7200 que vamos a ver nosotros, de 65 a 255 entradas y salidas. Fíjense que siempre nos manejamos de 0 a 255. ¿Qué les dice eso? ¿Vieron digitales? ¿Se acuerdan siempre cómo es? 64, 255. o sea, 8, 16, Por los 32, por bit, por byte, por bit, por cantidad de bits, siempre son bancos, los bancos van de 8 en 8. Entonces va 8, 16, 32, 64, o sea, pero siempre con, o sea, ahí se empiezan a armar palabras. Bueno, después, o Word, después les dijimos el pequeño de 65 a 255, entradas y salidas, estamos hablando entre las dos, ¿no? Porque eso depende del procesador que tenga. El PLC mediano de 256 a 1023 entradas y salidas, y los grandes superan los 1024. Ya empiezan a trabajar con procesadores, con microprocesadores, y estamos hablando con microprocesadores, el 386 depende, si trabajan con interfaz gráfica y todo eso, ya empiezan a tener un poco más de potencia. El 386, que ya es obsoleto, debe estar trabajando hoy con algo más moderno, los Intel particularmente. Otros trabajan con la línea tipo Motorola, que es la que utilizaban los Apple, las de la manzana, la competencia, que es otra forma de programan por pila, aunque ahora han cambiado, pero siguen siendo un cambio. Dijimos que las señales son digitales, analógicas, o también pueden ser, hay unas que se llaman especiales, que son variantes de las dos anteriores, pero que se emplean para aplicaciones muy específicas, como conteo de alta velocidad, etc. Esperen que me voy a volver un poco a donde estábamos antes. A ver si... bien. Acá tenemos, a ver si podemos llegar. Acá tenemos un tipo de... cómo se enganchan. Tenemos estas, la CPU, bueno, acá es esclavo, estas son CPU directamente, los CPU que se están enclavando, trabajan en línea. Bueno, acá no, esta es ampliación, perdón. Lo que pasa es que esto es más viejo que yo. ¿Esto qué es? Cancelar. Esto es un poquito más viejo que yo, es una línea AC31, pero de otra marca, perdón, no es viejo, sino es que es otra marca, que es de ABB. Acá, fabricantes, ABB, Omron, ¿cómo se llama? Schneider, que era una marca francesa originalmente, muy famosa, fue una de las primeras, y bueno, y cantidad de PLC que uno ya se olvidó. Y vamos a ver algo, para así después ya nos adentramos en el manual. Acá, por ejemplo, corresponde a la CPU 224, o sea, S7 224. Acá, ¿qué nos va diciendo? Direcciones que toman las entradas y salidas de los módulos de ampliación en un PLC Siemens. La línea es S7200 y la CPU, o sea, el núcleo central, es el 224. Lo tenemos en el colegio. Y observen. Tiene 4 módulos, o sea, tiene la CPU propiamente dicho y la extensión a 1, 2, 3, 4, 5 módulos puedo tener. Observen, tenemos entradas y salidas en la CPU común,
Las entradas están de I00 a I15. Recuerden siempre que normalmente lo que se busca es tener los bancos de memoria de 8 bits. Dijimos, si tenemos I0, son 8 bits, termina en I07. Después arranca I1, o sea, vamos al segundo banco. Tenemos el banco 0, el banco 1. El banco 1 empieza del 1.0, acá termina en el 1.5. ¿Por qué? Porque utiliza ese microprocesador o microcontrolador, utilizan otras de las salidas, o sea, otras de las patitas, vamos a hablarlo en criollo, donde se utilizan también las salidas. Y fíjense, salidas tiene 8 salidas, o sea, tiene el primer banco 0, de 0 a 7, y aparte está usando un segundo banco, que es el 1, y utiliza 2 de las que no usamos acá, utiliza 2, que son Q1, 0, y del banco 1 la 0 y la 1. Obviamente acá le ponen Q1, 0, Q1, 1, obviamente después internamente andás a ver dónde lo tienen conectado, pero bueno, esto normalmente se utiliza mucho, este sistema es muy parecido, muy usado en los microcontroladores, pero originalmente se arman las memorias, cuando se arman, bueno, esto si siguen ingenieros van a ver cómo se arman los bancos de memoria, y generalmente se trabajan de esta manera. Después tenemos un módulo que es digital entrada, tiene 4 entradas digitales, 4 salidas digitales. Acá obviamente está en inglés, for digital input o for digital output, o sea, 4 entradas y 2, fíjense, acá ya salta otro banco, y 2, esto es como se va automáticamente, si yo los interconecto, se dan solas, saltan así, y 2, 0, hay 2, 3, 4 entradas y 4 salidas, Q2, y acá utiliza el otro bit de esa memoria. Fíjense, utiliza un bit completo, un byte completo, hablemos con propiedad. Después tenemos otro módulo de entradas nada más, entradas digitales, donde tenemos, el banco es el 3 y tenemos los 8 bits de ese banco, o sea, un byte completo. Tenemos otro módulo que es el módulo 2, y acá cuando vemos W, la letra W es para las entradas, perdón, la letra A, no la W, la letra A nos indica que es analógico, la D es de digital, la A es de analógica, tiene 3 entradas analógicas y una salida analógica. Y esto es todo lo que permite esta configuración. Esta es la configuración máxima que me permite entrar. Después tengo una salida, un módulo de salidas exclusivamente, así como acá tenía entradas digitales, acá tengo el de salidas digitales, que es todo salidas, es todo otro banco de memoria, o sea, un byte, que está desde la 3.0 al 3.7. Pero como salidas, son las output o las Q. Acuérdense que como Q se marcan a las salidas. La letra Q significa output, la letra I significa input, la letra A es analogy, tanto si está acompañada por la I es una entrada, si es una Q es salida, o sea, salida digital. La W no me pregunten qué es porque no me acuerdo. Y para qué les voy a mentir. Y acá tenemos una salida igual que la del módulo 2, que nos permite lo mismo. Bueno, acá hay una pequeña aclaración. Este libro yo se los mando, este apunte lo tienen, se los paso. Va a estar después hoy colgado entre hoy y mañana lo tienen colgado en la plataforma. Bueno, después acá nos dice entradas digitales, salidas digitales, eso se los doy para leer, o sea, las entradas digitales en Siemens, en una época había de 12 bolos, hoy lo que estoy viendo la mayoría son de 24, 110 y 220. En Argentina obviamente, perdón,
En Argentina pueden venir las de 110, ¿por qué? Porque las máquinas, si viene una máquina entera, bueno, hay que ver dónde la fabricaron y bueno, agarrémonos. Esperemos que siempre nos vengan las de 24 volt. Yo siempre prefiero las de 24 volt. En la línea de 24 volt vienen tanto en corriente alterna como en continua. Las líneas de alta tensión, 110 o 220, vienen en corriente alterna. Recuerden que las corrientes ambas, o sea, si es de 110, recuerden que esa siempre, 110 siempre es a 60 ciclos y 220 es a 220 ciclos, perdón, hertz. Yo estoy acostumbrado con la jerga vieja y eso está mal. Estamos hablando en hertz. Lo mismo que la de 24 volts de 50 hertz acá en Argentina. En 110 y en 220 sí es muy importante ver en qué ciclaje viene, o sea, en qué frecuencia viene, porque puede perjudicar particularmente la parte del reloj. Recuerden que dentro de lo que hay una CPU hay un reloj que le va marcando, acá no está a la vista, no lo podemos regular, tiene un reloj interno, como los microcontroladores, tiene un reloj interno que le va marcando la velocidad que tiene que ir. Ahí en eso también está el Watson o el perro guardián. Bien, obviamente las digitales manejan ceros o unos y las señales que provienen de los sensores, vamos a ver un poquito esto, a ver qué nos dice, significa, por ejemplo, el rectificador. O sea, esto es lo que corresponde cuando viene de un sensor. O sea, en las entradas, ¿qué nos vamos a encontrar? Estamos hablando, obviamente, de entradas digitales. O sea, cuando hablamos de entradas digitales, o sea, de las DI famosas o ID, nos vamos a encontrar con que tenemos el rectificador. El rectificador que hace que cuando entran entradas de corriente alterna, las transforma en corriente continua. Y en el caso de las entradas de corriente continua, lo que protege ese rectificador es que entres con la polaridad invertida, o sea que si tenés que entrar con positivo, entres con negativo. ¿Se entiende esto? Si voy muy rápido, alguno me para. Después tenemos el acondicionador. Esto es en la entrada digital, recordemos. Después, en la misma entrada digital tenemos un acondicionador de señal. ¿Qué hace? Disminuye la tensión que ingresamos a un nivel lógico. ¿Para qué? Para que se pueda procesar en el resto de los circuitos. Además, que elimine los ruidos y que detecte el umbral de activación y de desactivación del mismo. ¿Se acuerdan? Habíamos visto en la clase anterior que, por ejemplo, bueno, en 24 volt podríamos utilizar que el 1 esté a partir de 15 volt y que el 0 esté por debajo de los 8 volt, pero a partir de los 8 volt es 0 y el 1 es 1 a partir de los 15 volt. Entonces, lo que hace el acondicionador de señal es regularme esa señal y la empieza a leer. Cada PLC tiene su formato y bueno, hay que estar atento a eso para ver cómo lo vamos a trabajar. Después tenemos el indicador de estado. Ese es el que tiene un LED que normalmente nos indica que hay una señal, o sea que ese LED se enciende cuando hay una tensión de entrada. Hay una tensión de entrada, el LED me avisa que está funcionando. Después viene la parte de la aislación o aislamiento. ¿Eso qué hace? Le da un aislamiento de tipo galvánico, que generalmente es óptico. O sea, ustedes pueden tener un aislamiento de galvánico por vía o de bobinas, o sea, el transformador cuando es, por ejemplo, 220 a 220, ¿qué hace? Solamente aísla en forma galvánica y permite que lo que está afuera, lo que viene de la línea, si viene con ruido y todo eso, de la línea de la alimentación, ese ruido quede fuera del transformador y nosotros generemos nuestros propios 220, o tengamos nuestros propios 220 aislados de todos los despelotes que tiene la línea. Recuerden que las líneas de una empresa generalmente tienen los ruidos que se generan por los motores que están en marcha, esos son ruidos que entran y joroban, etcétera, etcétera. Bueno, la aislación lo que hace, te hace una aislación galvánica que se emplea, se pierde todo eso,
pero en este caso, en vez de ser por transformador o por bobinas, es óptica. O sea, puede ser un opto, generalmente es un optotransitor, un optotiristor o triac. Y por si aparecen, esto nos aísla, ¿por qué? Por si aparece una sobretensión externa, para evitar qué cosa, que no joda el equipo, porque una cosa es cambiar el optoacoplador y otra cosa es cambiar todo el microprocesador. El microprocesador o la placa del CPU, en un PLC, si se quema eso, hay que tirar todo el PLC al tacho de la basura. Si estamos hablando de que un micro PLC, estamos hablando a lo mejor de $500, un poco menos, hoy, y muchachos, estamos tirando al tacho de la basura, para nosotros es mucha plata, o sea, depende para lo que sea, es mucha plata. Y siempre eso es un problema. Y después viene la última parte, que es la lógica, es la que se encarga de informarle a la CPU el estado de si es un 0 o un 1 cuando la CPU pase. ¿Se acuerdan? Cuando hace la consulta de la imagen de entradas, ahí le dejamos la imagen, toma eso y ya, bueno, en esta imagen voy a marcar que esa entrada está en un 0 o en un 1 lógico, que ya lo fijó el acondicionador de la señal. El acondicionador de la señal le indica que a tanta tensión ya es un 1 o a tal tensión es un 0. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Alguien se quedó colgado? Sí, profe, bien, bien. Bueno. Bueno, esto es más o menos lo que se puede decir. Vamos a ver cómo se conecta. Creo que en esta parte yo la tengo. Acá está. Tenemos acá el código del producto. Fíjense, ¿se acuerda del syncing? Cuando yo les hablé de entrada syncing o source, depende cómo la conectan. Tenemos los números de entrada, son 8, que pueden trabajar en forma syncing o de fuente. Source es fuente. Los valores mínimos para la detección de un 1 lógico es de 15 volt. En este caso es 15 volt y a 5 mA. Los valores máximos de la detención de un 0 es 5 volt. Esta es en vez de 8 a 5 y con una corriente de 1 mA. Ojo con esto. La corriente máxima para la entrada apagada es de 1 mA, tiene un tiempo de respuesta de 4,5 milisegundos, es un pedo líquido, pero es lento con respecto a los de hoy. Hoy estamos hablando de microsegundos. Un consumo interno de fuente interno de 30 mA, mucho para la fecha. Actualmente hay mucho menor consumo porque estamos utilizando ya el hecho de usar los óxidos de los transistores y los semiconductores de óxidos, con los óxidos, se ha bajado muchísimo el consumo y se ha elevado muchísimo la potencia de trabajo. O sea, hoy con un transistor, cuando antes podíamos manejar, no sé, hoy antes necesitábamos tener un triac o un tiristor, hoy por ahí con un transistor manejamos mejor corriente que con un triac o un tiristor. Por eso digo, estamos muy bien. Y acá la aislación es de 500 volt corriente alterna durante 1 minuto. Entonces se la banca. Y esta es la conexión. ¿Cómo conectamos a la entrada? Esto sí, guárdenselo después, porque cuando yo les diga conecten el PLC, cuando conecten unos y ceros, que es la típica que vamos a hacer nosotros en las prácticas, esto es de un 24 volt. Generalmente nosotros vamos a trabajar de 24 volt como es que tenemos en el colegio. Y observen, a ver dónde tengo mi cefanol. Acá está. ¿Se ve mi cursor? Fíjense, las entradas se trabajan de a 4 muchas veces y otras trabajan individual. Pero generalmente trabajan de a 4. Tenemos 1M y alimentamos 4 entradas. Esto nos permite trabajar con la misma tensión 4 entradas. Si ya tenemos diferencias, la cosa nos cambia. Esto implica que acá tenemos señal o no tenemos señal. En realidad esto depende del sensor. Vamos a tener, marca un contacto. Este sería sensor 1, 2, 3, 4. Lo tenemos conectado en los primeros,
banco, un banco cualquiera, en este caso es punto 1, las entradas serían la 0, la 1, la 2 y la 3. Después puede ser el banco 0 o el banco 1, el banco 2, ¿se acuerdan? El primer nombre de los 3 que marca el Siemens, la I o la Q o la A implican que es si es una entrada o una salida, si es analógica o si es digital. Exceptuando las analógicas, en las digitales, el siguiente es un número que arranca de 0 y sigue 1, 2, 3, 4. Eso nos indica el banco donde está trabajando, que está utilizando, el banco de bits que está utilizando. Y por último, viene un punto y después del punto nos indica el bit que estamos usando, la entrada que estamos usando, la entrada 0, la entrada 1, la entrada 2. Nosotros podemos referir en el banco 1, en la entrada digital del banco 1, voy a utilizar los bits 0, 1, 3, 7, por ejemplo. Entonces yo ya sé que esos son los que voy a habilitar. Están hablando del banco 0, por lo tanto voy a utilizar I0, punto, y los números que me dijo el ingeniero, el técnico, el que me mandó el trabajo. Acá se marca la otra, todo se alimenta, fíjense, automáticamente se manda a negativo, donde me dice que tengo que mandarlo a negativo, y acá a la entrada en 1M entro con negativo, porque acá que viene positivo, el positivo lo tengo afuera, esta fuente es externa, y utiliza la masa o el neutro propio del PLC. Normalmente el SCT200 se alimenta con una fuente que ya está preparada. Si yo quiero usar esa fuente, puedo usarla perfectamente solo para alimentar el PLC y manejar las salidas. Se sugiere siempre que a las salidas, o sea, el PLC las tengo que usar, pero que esa salida, esa alimentación no las emplee para alimentar otras cosas. Por ejemplo, lamparitas, un relé. Para 1 o 2 elementos no está mal, se la banca. Las fuentes esas son muy potentes, son fuentes de mucho poder y generalmente alimentan el PLC y algo más. Y algo más, bastante más. Nosotros usamos varios, ahí en las valijas, utilizamos valijas que tienen algo más que unos relés y sin embargo se la banca la fuente. Pero tampoco hay que abusar. En realidad siempre conviene. La fuente del PLC, la propia del PLC que nos da el fabricante, la usamos para el PLC y alimenta. ¿Por qué? ¿Por qué se la banca? Porque alimenta todos los elementos que le pueda poner. Si yo armo todo ese PLC con todos los alargues, con todas las entradas y salidas que me va a dar, y yo con esa fuente puedo alimentarlos. Entonces ahí sí estoy justito. Claro, como nosotros en el colegio no lo usamos, no le ponemos los excedentes, le pongo hasta un motor y funciona, claro, porque está preparado para algo más potente. Pero guarda cuando está todo completo, que están todos los elementos cargados correspondientes a entradas y salidas, porque ahí sí, lo más factible es que la fuente termine quemándose y, muchachos, la fuente también es cara. Porque son fuentes de tipo, son de construcción especial, no son las fuentes que conocemos nosotros, que fabricamos nosotros. Son muy parecidas a las de computadora, pero con más carga todavía, con más potencia. Muy bien, esto sería una entrada y salida digital. Fíjense que se hace de cada 4. ¿Y cómo se conecta? Igual, este PDF lo van a tener y con unas explicaciones parecidas. Vamos a las salidas digitales. Y acá tenemos cómo trabaja. Las salidas digitales que pueden ser por relé, triac o transitor. En este caso, transitor siempre pueden ser. Las salidas por relé se pueden utilizar con cargas de corriente continua o de corriente alterna, ya que tienen un contacto especial está libre de potencial, o sea, me permite utilizar la corriente externa o la tensión, una fuente externa que alimenta a
al elemento que estoy utilizando, generalmente al actuador o a otro relé. Generalmente nosotros utilizamos o un contactor o un relé. Bien, puedo utilizar uno u otro. Las de transitor solo para corriente continua y las de triac, como su nombre lo dice, es solo para corriente alterna. Cuando trabajamos con salidas para corriente alterna, guarda, porque esas son de triac, igual siempre cuando compran al manual y se fijan a ver cómo está armado. Todo eso se lo indica. Los manuales tienen 1200 hojas, son más grandes que los manuales del Toyota, del coche Toyota, así que muchachos, nosotros tenemos que leer todos los manuales. Empiecen a leer porque nos vamos a empezar a encontrar que todo esto lo van a empezar a leer. Y una de las prácticas que van a tener que hacer es la lectura del manual de este y lo van a tener que saber entender y me lo van a tener que explicar. Ese va a ser oral, por lo tanto ahí no van a tener mucho de... Lo van a tener que hacer oral y por esta vía. Con un tiempo determinado, y ese es uno de los exámenes que van a hacer, una de las prácticas que van a hacer conmigo. Porque tenemos que saber leer, somos técnicos, tenemos que saber sí o sí. Bien, generalmente las salidas triac o transitores se utilizan o se prefieren cuando se requiere mucha velocidad de operación, mayor velocidad de operación, mucha velocidad, no vamos locos, mayor velocidad de operación. Porque las de los relés, como sabemos, tiene todo, o sea, como hay un mecanismo, tiene que primero energizarse la bobina y después actuar el elemento que, o sea, el eje que hace que trabaje, todo eso lo hace mucho más lento, en transitores rapidísimo. Entonces, normalmente la conmutación de un relé con respecto a un transitor, un triac, es el doble, mínimo es el doble. Bien, y aparte, otra de las cosas que se tienen claro de que la vida útil del relé es menor, ¿no es cierto? Todo va a depender de las maniobras que haga. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando utilicemos esto, si utilizamos cargas, si se conectan cargas inductivas, tenemos que instalar protectores. ¿Para qué? Para limitar los picos que se producen por estas cargas, ¿no? Ahora después vamos a ver cómo se hace. Bien, esta es una señal, fíjense. Lo vamos a agrandar así se ve un poco mejor. Ahí está. Tenemos, obviamente viene de base de datos. La primera que tenemos es cuando sale es la aislación. La aislación es la aislación entre la lógica de la CPU, acá se entra a proteger, y la salida, y se utilizan generalmente optoacopladores, o sea, más allá de que la salida final sea un relé, previo a eso, o sea, la conexión al relé o al transitor está dada por un optoacoplador. Normalmente es un optoaislador, un optoacoplador generalmente. ¿Para qué? Porque si hay un cortocircuito, una mala conexión en la salida, particularmente si es un transitorizado, no me queme todo el sistema hacia atrás. Bien, según fabricante, por lo general cuando hay relé eso no es necesario. ¿Por qué? Porque el relé no tiene, o sea, ya está automáticamente, está aislada, las salidas generalmente están aisladas, en realidad lo que se protege del transitor. Bien. Después, el indicador de estado. El indicador de estado también es que generalmente se coloca antes es un LED que se coloca antes del optoacoplador y que me indica que está funcionando, que te mando un 1. Eso lo van a ver en los relés, se prenden y apagan lucecitas. Bueno, esos son los elementos que me dicen que hay corriente o está actuado, o está listo para que actúe. Eso me lo marca el programa, cuando hago activo la entrada o activo la salida. Después viene el circuito de conexión, que es el elemento final de la salida, el que maneja la carga conectada por el usuario. Generalmente hay tres tipos de elementos finales que ya los habíamos dicho, transitores, triac y relé. Y después la protección, que puede ser o un fusible en serie con los contactos de la salida, que lo protege de cortocircuitos en el campo, o también se puede incluir
o bien un varistor, que es un elemento especial, o un circuito resistivo capacitivo que elimina, esto se usa mucho en los de los contactos, en los relés, RC, para eliminar ¿qué cosa? Los picos que se generan por la naturaleza de la carga generalmente inductiva. A ver si acá tenemos, bueno, acá tenemos la forma de cómo se conecta. Esto lo vamos a ver si me lo llevo acá. Ahí está. Vamos a achicar un poquito. A ver si se ve mejor. Acá está. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, acá no tiene ninguna protección, pero acá es como se hace la salida. Fíjense, la batería acá se conecta al revés. Mandamos el positivo a 1L. En este caso es porque es el 24 volt continuo. Si no sería el otro. Me marca cómo se conectan las cargas. En este caso muestra resistores, pero en realidad estos indica la carga. También se conectan de A4, aunque también hay algunos que vienen de A2. El logo, por ejemplo, las salidas las hace independientes, lo cual nos permite y nos facilita mucho cuando tenemos que manejar cosas muy directas. Tenemos en este caso este producto, a ver cuál es este. Especificación, este es un módulo de entradas digitales que se tiene que ver con el 222. Es un módulo, este es un módulo común. Y observen, se alimenta todas las entradas. Fíjense, tenemos de A4. No usa, o sea, usa, ¿cuál sería de 4, chicos? Cuando son 4 bits, ¿cómo se dice la entrada? La salida, perdón. ¿Cuántos son 4 bits? Que en realidad lo que yo digo está mal, no es un byte. ¿Un byte qué es? 8. ¿Y ahí qué tenemos? La mitad. 8. Lo que pasa es que nosotros no es lo mismo Claro. separar bit por bit cuando nosotros tomamos los pesos, ¿se acuerdan? Cuando hacemos la tabla de la verdad, ¿se acuerdan? 0 y 1, 0 y 1. En realidad, si yo lo tomo como corresponde, acá tenemos la primera palabra, los 8 bits. En realidad, nosotros cuando... Estaba esperando que alguno me corrigiera, pero bueno. Cuando tenemos de A2, como esto se forma de A2, en realidad se forman de A bit, pero son 4. ¿Por qué? Porque los bits son 8, pero justamente es está considerado, lo armamos de A4, o sea, porque si yo veo los pesos, el primero tengo 2, en el segundo tengo 4, el tercero tengo, 1, 2, 4, 8. Eso se multiplica, es al cuadrado, se va elevando, por lo tanto ahí tengo los 8 bits o un byte. Y en total tengo 16 bits en el banco, que es lo que normalmente, eso si lo miro desde el punto de la lógica digital, lo que normalmente nosotros decimos que tenemos un banco de 8 bits. ¿Por qué? Porque son bits diferentes, pero si yo tengo que hacer la cantidad de manejo de información, recuerden que si tengo 8, ¿cuánto manejo? Si tengo 16, perdón. Los dejo ahí, no los quiero matar. Lo dejamos para eso, se lo dejo a digitales que ya lo van a tener que ver este año. Bueno, déjenme ver cómo Sí, cuando tengamos profe. Cuando se suicida. ¿Sí, que no tienen profe? No. ¿Que Casal no está mal? Digitalia no mandó nada todavía, creo. Perdón, Sí, ¿a sí. quién tienen, a Casal o al otro profe? En la materia. ¿A quién? No tenemos ni idea, profe, porque nosotros estamos en el Classroom y no hay ningún profe. Claro, vos entras al Classroom y está nada, porque no hay nada. Qué raro, porque ese sí creo que lo ven de noche, no estoy seguro, pero me parece que para ustedes yo creo que les enseñaba cuando lo reemplacé a Casal. Una parte la lleva, claro, lo que pasa es un solo curso, es el profesor de Barbita el que se operó el corazón, ¿cómo se llama? Uno era Casal, uno de los que le da clase es Casal,
que se dividían, pero ahora, claro, como un curso, el curso de ustedes es único, ¿no? Ustedes son, no están separados porque son poquitos. Y ahí ve. Claro, no estamos separados así en 6D como antes, Ah, pero nos clavaron porque, 3 burbujas. pero perdón, ahora ustedes conmigo que están todos o es una parte. Todos, somos todos C ahora. Claro, por eso, no hay más CID, o sea, perdón, grupos, no burbujas, no confundamos grupo con burbuja. Eso es otra cosa. Bueno, vamos a ver un poco, a ver cómo, bueno, una extensión. Acá estamos mirando extensiones, pero en extensiones a veces es más fácil de verlo. A ver si me entra esto, acá lo vamos a checar un poco. Acá tenemos conectado un módulo de 4 entradas, 4 salidas. Y esto sería una forma de conectar. Esto es un módulo de combinado, ¿no? O sea, es una extensión. Y ahí tienen cómo se conecta. Generalmente esto viene de la fuente propia del mismo PLC, salvo los actuadores que si vienen. Esto es porque se pueden conectar de cualquier manera. Fíjense, acá viene de 24 a 230, o sea, con 24 continuo, 24 alternada, 230 volt le llaman, ¿no? Normalmente 230 le dicen, pero en realidad es 220, siempre más o menos 10, que es la tensión habitual que podemos tener. Fíjense, acá tenemos los LED, esto marca los LED, que están encendidos o apagados, son esos que les dije, los indicadores de entrada y de salida. Acá tenemos la bornera, cómo se conectan. Después vamos a ver un conectado, un verdadero PLC. Pero esto era para que ustedes vieran cómo funciona, cómo se conecta. Esto es más fácil de ver. No es exacto, esto es una extensión de otro, pero es parecido a la forma que trabaja. Los relés normalmente de estos bichos manejan 2 amperes de salida, o sea, ustedes pueden manejar hasta 2 amperes, o sea que a veces pueden manejar directamente la fuente de o sea, pueden trabajar directamente un contactor. No lo aconsejo, pero bueno, a veces no nos queda más remedio y hay que ser hereje y lo van a ver. Lo que si lo van a trabajar, trabajenlo con mucha protección, con el fusible y con los filtros. El RC es muy bueno, o un varistor. El varistor es espectacular porque absorbe la chispa, y con eso lo que hacen es que no absorba esa chispa. Si absorben mucho chispa, lo que logran es que no se deterioren más rápidamente los contactos. No se olviden que los contactitos de esos son chiquitos, unas láminas bastante, como decían en el barrio, son un pendejésimo. Y si bien son buenas, no manejan tanta potencia, lo mejor es zafar con eso. Bueno, esto sería una conexión, perdón, estas sí, entradas y salidas, input y output, manejadas. Bueno, vamos a ver ahora un poquito lo que le sigue, analógicas. A ver. Vamos a ver un poco de arriba, que no está mal. Vamos a abrir un poco, que se vea. A ver si la puedo correr. Ahí está. ¿Cómo se hace la conversión, no es cierto? A ver, ¿cómo podemos decir? Dijimos que los PLC pueden procesar perfectamente señales analógicas, obviamente solo de índole eléctrica o ARDA. No puedo hacer señales que vienen de radio, no, señales eléctricas. Tienen que tener una frecuencia, tienen que tener una cosa definida, pero tienen que ser eléctricas. Entonces, si la variable de proceso que se desea tomar es una presión, esta la tengo que transformar ¿a qué? A una señal eléctrica. O sea, no puedo tomar, claro, acá lo que me está diciendo es, no puedo tomar una señal de presión, la tengo que transformar toda a señales eléctricas. Todo lo que sea señal eléctrica, listo. Para eso tengo que hacer el proceso de
cambiarlo y llevarlo a una señal eléctrica que ahora sí puedo entrar al PLC y el PLC me la va a convertir de analógica, o sea, de una tensión determinada a un pulso, a una señal digital, o un 1 o un 0, depende de lo que yo necesito. Supongamos, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una variable que varía entre, o sea, esto es de presión, como en este caso, que varía de 0 a 10 bar. ¿Qué podemos utilizar? Y un transmisor que tenga una salida de 4 de presión, o sea, que haga un cambio, que me cambie eso generalmente es un sensor que me va a permitir recibir una presión y normalmente eso se usa un sensor, ¿se acuerdan de los de 4 a 20 mA? Generalmente los de 0 no se usan. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué 4 y no 0? Porque no se usa tensión. No. ¿Por qué miliamper? ¿Qué ventaja tiene tener 4 mA y no 0 mA? Pues se puede manejar bien las corrientes. No. Se ve que no leyeron nada. ¿Qué pasa si tengo menos de 4 en este sensor? Clic, clic. Clic, clic. Si está menos de 4, ¿se acuerdan que dije que justamente lo más normal era que fuera de menos de 4 en a 20? ¿Por qué? Porque si tengo menos de 4 quiere decir que está roto, está quemado o no está funcionando el sensor. Entonces lo ideal que sea, en cambio si tengo uno de 0 y qué sé yo, si funciona o no funciona. De menos de 0, sí, cuando es de menos 10 amperes, menos 10 miliamperes o más 10 miliamperes, que eso no existe. Nosotros normalmente dijimos que se utiliza muy normalmente el de 4 a 20 miliamperes. ¿Por qué? Porque cuando recibe 4 es un 0, o sea, menos de eso quiere decir que está descompuesto automáticamente. Si yo pongo algo que sense eso, que me indique que no está marcando, voy a saber que ese sensor está fuera de combate, hay que tirarlo y cambiarlo. Entonces es conveniente siempre tener un sensor que tenga un margen que cuando disminuya o supere o esté por debajo de ese margen, me indique que eso no está funcionando como corresponde. Por eso se utilizan sensores de 4 a 20 mA. Hay que acordarse, hay que leer. Esto es muy importante en el trabajo, ténganlo bien presente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Yo sé que en 4 mA tengo 0 bar. Cuando reciba 10 bar, lo voy a regular. Le voy a decir, bueno, al máximo son 10 bar. O sea que en 20 mA van a ser 10 bar. Entonces, cuando entregue la mitad, si la respuesta lineal, vamos a entender que, por ejemplo, en 12 mA, o lo vamos viendo, y cuando entrego una cantidad de presión que la tengo por el manómetro, ahí yo voy a regular y voy a saber que en este caso no es la mitad, fíjense, 5 bar, cuando 5 bar me está marcando este sensor. Para eso tengo que ver la tabla de los sensores, o sea, del fabricante, y cuando también lo puedo hacer directamente con un miliamperímetro, mido, cuando tengo 5 bar aplicado, me fijo qué tensión tiene, si esa tensión, qué corriente tiene, si esa corriente, como en este caso 12 mA, yo sé que a 12 mA tengo 5 bar. Bueno, a 5 bar me tiene que transformar eso. Entonces veamos cómo trabaja, volvamos de nuevo. Supongamos que tenemos un proceso de 0 a 10 bar, vamos a utilizar un sensor que transmita, o sea que traspase la presión a la corriente, PI se llama P barra I, y que tenga un sensor que sea de 4 a 20 mA, que cuando reciba 0 bar, entregue 4 mA, o sea que me entregue algo. Si no me entrega nada, sé que eso no está funcionando. Cuando entregue 0, diga que tengo 0 bar, y cuando reciba 10 bar, me indique 20 mA.
Si la respuesta es lineal, vamos a tener que los valores son proporcionales, pero si no son lineales, que normalmente es así, vamos a ver que por ahí en 12 mA se van a detectar 5 bar, que es la mitad. Bien, 5 bar es una unidad de presión, les aviso. La presión se mide en pascales y un bar son 100.000 pascales o 1000 hectopascales. Ustedes cuando escuchan la presión atmosférica, 1013 es la medida de que es un bar, porque es aproximadamente 1000, ¿no? 1013 sería la presión normal, que es un bar. Nosotros la presión que tenemos ambiente, atmosférica, a nivel del mar, es un bar, o 1013 hectopascales, o 100.013 pascales. Bueno, saliendo un poco de la neumática o de la presión, tenemos eso. ¿Qué pasa? De ahí se va al conversor, lo toma y entonces vamos a decir a ese sensor que lo adapte y que me diga cuándo es 0 y cuándo es 10. Y depende de lo que lo necesito, ahí vamos a marcar, va a convertir en analógico digital, lo va a convertir en un 0 o en un 1. 0 ya sabemos, lo va a dar en 4 mA. Cuando lleguemos a la presión que yo quiero cortar, ahí es donde le voy a dar la regulación, y a este conversor lo va a leer, lo va a cambiar acá mismo, y me va a decir que ya está programado, que en 12 mA le pongo un 1, cosa de que ahí está trabajado. Los canales de analógicos suelen ser de tensión o de corriente, habíamos dicho, que son de 4 a 20 y 0 a 20 mA, y de 0 a 10 volt, o de menos 10 volt a 10 volt. Y generalmente, volvemos de nuevo, existen módulos de entradas analógicos en estos PLC, que tienen transductores ya incorporados para la conexión directa de termocuplas, que podemos conectar, a ver, termocuplas, los sistemas RTD, celda de cargas. Las celdas de cargas son unos elementos que se utilizan mucho para las balanzas, particularmente. Con eso se mide presión. Tenemos celdas de carga de 1 kilo, de 200 gramos, o tenemos sensores de presión muy electrónicos, como el que puede ser que entre acá, o bien celdas de carga cuando queremos medir pesos. Hay varias formas de ver eso, para medir un peso. Ponemos la celda de carga. La celda de carga, si no lo conocen, son unas bobinitas, algo bobinado, es un material de aluminio que es medio difícil mostrárselo, si no lo vieron es un problema. Se llaman celdas o cargas extensiométricas, se van a escuchar el otro nombre, yo les sugeriría que investiguen. Eso es muy interesante porque muchas veces tenemos que censar el peso, queremos censar un peso de un silo, se ponen unas celdas de esas características, y eso tienen unas bobinitas cuadradas de alambre. ¿Qué pasa? Cuando ese aluminio se deforma, estira el alambre. ¿Y se acuerdan ustedes en cuarto año, cuando lo vieron con el profe, no deben haber visto con el profe, como el que habla de vinos, en tecnología Morelli. con Morelli, deben haber visto que la resistencia de un alambre es igual a ¿qué? Al factor resistivo del material por la longitud. Si la longitud aumenta, acá lo que pasa es que se disminuye la sección, sobresección. ¿Qué pasa cuando se estira el alambre? ¿Qué pasa? Aumenta la longitud, disminuye la sección por ese estiramiento. Por lo tanto, yo ahí tengo una diferencia de resistencia. Por lo tanto, me varía la señal que estoy entrando. Si yo entro con una tensión, ¿se acuerdan que en una resistencia ¿qué hay? Una caída de tensión. ¿Sí o no? Bueno, déjenlo así. Ahora no voy a volver de nuevo a lo mismo. Eso se los enseñé yo. Entonces, entonces lo que tenemos... Sí.
Perfecto, si entienden eso está bárbaro. De esa manera varía la señal y ahí yo puedo determinar, mediante lo que yo quiero determinar, por supuesto con peso patrón, cuánto va a medir. Y eso nos permite después, de acuerdo a un sistema programado, con un PLC o con una computadora industrial hecha por ustedes, hecha especialmente, pesar todo lo que está ahí adentro. O grandes pesos o pequeños pesos. Las balanzas electrónicas trabajan con este tipo de cargas extensiométricas o celdas de carga. Nosotros las conocemos como celdas de carga, pero a nivel español, a nivel sudamericano y latino, se le dice carga extensiométrica, porque viene del inglés, no me acuerdo ahora cómo es, pero la traducción literal es galga. Nunca sabía que eso se llamaba galga. Bueno, ¿cómo trabaja una entrada analógica? Bueno, y ahora, ¿de qué me disfrazo? Y es complicado explicárselos acá en un ratito. Vamos a ver si lo puedo. Vamos a llevarlo acá. Vamos a ampliar un poquito. No me quiero ir mucho por las ramas porque esto es medio complicado. Ustedes algo de esto lo tienen que haber visto, pero a ver si vale la pena. En el libro está, en lo que yo les di, está perfecto. Bueno, partamos primero. Los PLC dijimos, la CPU trabajan con unos y ceros. Punto, hasta ahí estamos claros. Entrada abierto o cerrado. No hay mucho para hacer, sí, no. Son dos estados. Entonces, la única forma que puede trabajar es con valores digitales. ¿Qué pasa cuando le tengo que encajar valores analógicos? ¿De qué me disfrazo? Bueno, para eso justamente usamos los famosos conversores, que es el ADC, el famoso analógico digital, o sea, conversor analógico digital, en inglés está ADC, Analog Digital Conversor. Después díganlo ustedes en inglés que lo deben decir mejor que yo soy muy tano y muy gallego para hablar. ¿Y qué hacen? Que lo van a variar de acuerdo y lo van a transformar en una cantidad de bits. Por lo general, estos conversores acá en este aparatito lo tiene en 12 bits. Aparte tiene 3 bits de relleno y el signo que le da si es de más o menos. O sea, trabajamos con palabras justamente de lo que yo les había comentado de 16 bits. Normalmente la corriente analógica que trabajan, dijimos que van a trabajar es de 0 a 20 mA. Y eso de acuerdo a los bits que estoy trabajando, fíjense, en total me trabaja con 32.760 bits, o sea, en la unidad, tenemos la información, así que imagínense que todo esto lleva todo un proceso. Entrar en este detalle es medio complicado. Si quieren leerlo, lo está escrito, me habla de los unos y ceros que trabaja, pero nosotros lo que vamos a ver si tengo algún dibujito de esto, cómo se conecta, a ver si tengo la conexión. Acá está cómo trabaja. No tiene sentido que me ponga a decirles porque en realidad esto lo deberían saber y si no lo saben, la explicación que les doy ahí más o menos está como para entenderla. No es demasiado fuerte, o sea, es del libro, está bastante piola. Lo que sí vamos a ver cómo trabaja, y esto más o menos para que ustedes tengan una idea, trabaja muy parecido al otro, o sea, tiene una protección, que es la que impide los daños al canal en caso de una conexión con polaridad inversa, o si la señal de entrada está fuera del rango. Acá el problema es que no sabemos con qué viene de señal. Nosotros enganchamos un sensor, o sea, un sensor que creemos que tiene que entregarnos tanto, o no lo sabemos, alguien lo conectó porque dijo, mételo ahí, total es analógico, dale que va, lo meten en analógico, lo zamparon, bueno, esa protección por las dudas que me entregue una señal que esté fuera de ese rango y me queme toda la entrada, bueno, justamente tiene una protección
que generalmente lo hace de una manera particular, ¿no? Ya acá los sistemas optoelectrónicos no funcionan. Después tenemos un acondicionador de señal que evita los ruidos, o sea, acá empezamos a filtrar lo que no tiene nada que ver con la señal analógica. O sea, recuerden que en las industrias, dijimos antes, hay ruidos, ¿por qué? Porque hay bobinas, hay motores, hay transformadores, hay elementos que acondicionan ruidos eléctricos que hacen que a la señal que estamos trabajando, si nosotros pusiéramos un osciloscopio, vamos a ver que empiezan a hacer cosas raras, como dicen, o sea, vamos a ver elementos espurios fuera de esa señal, que no es más que otra cosa que ruido. En inglés noise, se escribe noise. Bien, eso es lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, si esa señal no la tengo bien filtrada, y la tengo que ajustar de forma tal que me la condicione a las etapas de multiplexado y del conversor. ¿Se acuerdan que primero hay que multiplexarla para después convertirla? O sea, justamente acá empieza la parte de multiplexado. O sea, ¿qué es el multiplexado? Es un circuito selector, ustedes lo vieron, multiplexador analógico, que envía de un canal de entrada por vez al conversor analógico digital. Lo tengo que ir mandando por cada canal al conversor. Y después el conversor propiamente dicho, que convierte la señal analógica en un número binario para que la CPU lo pueda ver. Tenemos la aislación, que en algunos modelos, aparte del conversor, lo que hacen es conectar una aislación galvánica, o sea, un optoacoplador, y después sí, ponemos un buffer, que el buffer no es otra cosa que una memoria donde se almacenan los valores que fuimos cambiando del analógico digital y que donde van a operar los canales. Esto básicamente sería un poco cómo funciona. ¿Qué pasaría al revés? Si tenemos, ¿esto se entendió un poco cómo funciona? Lo repito. Esto iría hacia la CPU, ¿está claro? Si no me contestan, supongo... alguno tuvo que entrar, ¿no? Por lo que veo, no. Supongo que... Entendido, profe. Entendido. Bien, sí, si no me contestan, me doy por entendido, y si no, me doy por loco, una de dos. A ver, ¿dónde está el otro? Entradas y salidas especiales, no, tiene que estar acá. Acá está. Salida de la CPU. O sea, estas son las salidas, la señal analógica enviada al campo. ¿Cómo la mandamos? Ahora es al revés. Bueno, así como tomamos la señal analógica, la convertimos en digital, ahora hay que agarrar esa señal digital y hacer la inversa, o sea, invertir el proceso, transformarla en una señal analógica, porque por ahí lo que tenemos que hacer justamente es que el motor empiece a funcionar de 0 a 1500 vueltas, a 2000, lo que tenga que hacer. O sea, llevar la tensión que va a trabajar o la corriente con la que va a trabajar al valor nominal para que el motor funcione luego en el estado que tiene que ir. Bien, eso es una. Después puede ser el manejo de valores, de resistencias y todo eso. Eso es algo que es bastante amplio, el movimiento de una salida analógica. Bueno, lo primero que pasamos es por el buffer, que es la memoria donde le dejamos el valor binario que hay que empezar a convertir. Obviamente ese valor tenemos una aislación galvánica, que también es otro acoplador. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Lo mandamos a un multiplexor. Antes lo desmultiplicábamos, ahora lo multiplicamos. Multiplexor, ¿qué hacemos? Que selecciona de A1 por B los valores almacenados en el buffer y los mandamos al conversor, que a su vez también selecciona el canal de a donde se envía el valor que está convertido. Pasamos de ahí al conversor digital analógico, el DAC, generalmente lo conocemos como DAC en inglés, y que convierte un valor numérico emitido de la CPU en una señal analógica. Obviamente previo pasó por el multiplexor, porque si no es medio difícil tener todos los valores
para poder convertirlos. Una vez que tenemos eso, acondicionamos la señal, o sea, bueno, eso ya está acondicionamos la señal, perdón. ¿Por qué? Porque la tenemos que adaptar al rango de tensión o corriente que la vamos a trabajar. Porque nosotros salimos con una señal del conversor, pero después la tenemos que elevar a los valores propios que se va a trabajar, ¿no es cierto? Si vamos a trabajar con 24 volt, tenemos que trabajar a 24 volt. Si vamos a trabajar a 220, 110, lo que tengamos que moverla. Y después, obviamente, tenemos una protección, que es la que protege al PLC ante una inversión de polaridad o una sobretensión proveniente del campo en caso de que nosotros tengamos una fuente externa, ¿no es cierto? A ver. Bueno, después hay una serie de entradas y salidas especiales, o sea, generalmente generalmente existen otras aplicaciones que son específicas, que por ejemplo permiten conteo de pulsos de alta velocidad. Esto es cuando utilizamos esos sensores especiales que cuentan vueltas, por ejemplo, contadores de vueltas, que necesitamos, o sea, conexión directa con las celdas de carga, por ejemplo, cuando tenemos que hacer directamente con las celdas de carga, que necesitamos utilizar la misma conexión de las termocuplas, etc. Entonces, los módulos que son contadores de alta velocidad, estos son especiales, hay que pedirlos. Poseen una CPU dedicada y le permiten al PLC contar pulsos de hasta 100 kilociclos. Ellos le generan aparte interrupciones cuando se alcanza un valor que ya está preseteado, prefijado. Con una CPU convencional de un PLC convencional no se puede hacer porque los recursos están, o sea, necesito un PLC o un microcontrolador que esté específicamente metido y abocado a eso. Entonces hay que poner un PLC que se dedique exclusivamente a ese producto, a ese trabajo. No podemos usar un PLC, no podemos usar los recursos de un PLC común, de que estamos utilizando para otras cosas, porque este trabajo que haríamos en los especiales nos consumiría todos los recursos, o una gran cantidad de recursos, por lo cual no podríamos hacer ni una cosa ni la otra, ¿no? O hacemos una cosa o hacemos la otra.